que se establezca la pena de muerte para un violador. Estamos de acuerdo que la niña, adolescente o mujer que se encuentra en estado de embarazo por violación sexual es la víctima y que el Estado debe brindarle protección especial integral en su condición de víctima. Y su situación, que es inexplicable, faltarían las palabras para describirla. Porque está embarazada de su agresor, teniendo un embarazo forzado y una maternidad forzada. Y lo más grave es que si decide abortar, se convierte en victimaria de su propio hijo. No existe el derecho a la interrupción del embarazo, ni en la Constitución, ni en tratados internacionales. Peor, en la sentencia de la Corte Constitucional, que señala en el párrafo 196, literal B, donde dice: proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Pero la Defensoría del Pueblo y la Comisión se extralimitan y dejan a un lado lo establecido en la sentencia y cambian a su antojo los términos para señalar cosas que la Corte Constitucional jamás señaló. Y lo que es peor, desechan lo que sí se estableció en la sentencia. Por lo que recomiendo que el título de proyecto de ley sea como lo estableció esta sentencia. Se debe de considerar que el Estado garantiza el derecho a la vida desde la concepción, además que garantiza el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte, por lo que no se puede considerar que el aborto sea la solución del problema. En esto no estoy de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional número 3419, que se presenta muchas veces dentro del mismo entorno familiar, quienes son los llamados a proteger a sus hijos y familias. Es necesario que el Estado actúe con mayores programas de prevención de los delitos sexuales para que las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual puedan recibir la atención psicológica y médica con semáforo rojo de manera urgente, prioritaria e inmediata, así como los métodos anticonceptivos de emergencia para evitar los procesos traumáticos que implican los abortos, o como le llaman en el proyecto de ley, la interrupción del embarazo. Este tema es muy sensible y se encuentra en una línea muy delgada, que un embarazo no deseado, sea en adolescentes, sea en niñas o mujeres adultas, tal como se lo está planteando en este presente proyecto de ley, pueda manejárselo como un aborto por violación sexual, al no establecerse parámetros legales que conlleven a la investigación del delito principal, que es la violación sexual. En la sentencia de la Corte Constitucional, en el párrafo 196, literal A, dispone que en el artículo 150, numeral 2 del COIP, se elimina la frase "en una mujer que padezca de discapacidad", con lo que el artículo quedaría si el embarazo es consecuencia de una violación. Pero en el literal B, la sentencia señala que la Defensoría del Pueblo debería elaborar este proyecto de ley sobre la base de los criterios de la Corte Constitucional, en donde se han omitido puntos importantes como son los parámetros mínimos. Además, el artículo 84 de la Constitución nos establece a nosotros como legisladores
que tenemos la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y tratados internacionales, y que estos sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano. Señores legisladores, en ningún caso la reforma de la Constitución, de las leyes, de otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Aquí es importante volver al artículo que muchos han mencionado, el artículo 45, protección desde la concepción, y el artículo 66, numeral 1, la inviolabilidad de la vida, que son derechos consagrados en nuestra Constitución, por lo que me cuestiono en voz alta. ¿Existen otros derechos mayores que el derecho a la vida? Sin embargo, en la sentencia de la Corte Constitucional, en el párrafo 81, ya se ha legalizado el aborto para todos los casos de violación. Lo que hoy está en debate en este proyecto de ley es una normativa que establezca los parámetros mínimos que se deben de seguir para viabilizar el párrafo 194, literal A y literal B. En este tema tan sensible, es un tema tan sensible como un tema que se trató hace algunos años, como fue la aprobación de la tabla de porte de drogas, que allanó el camino para que años más tarde se inunde de drogas los colegios, las escuelas, los barrios, los recintos y las calles de nuestro país, y que hoy ha generado altos niveles de violencia, muerte y destrucción. El garantizar estos derechos hace que nuestra sociedad se siga deteriorando cada día más. Quiero hacer una reflexión por este tema sensible para la sociedad. Que nosotras las mujeres, cuando vemos a nuestras hijas, a nuestras hermanas, amigas, ni siquiera nos imaginamos la reacción que tendríamos al saber que ellas fueron violentadas sexualmente y que producto de aquello hay un ser inocente en su vientre. En los casos de violación no solo se tiene que establecer la libre voluntad de abortar, sino que también deben establecerse alternativas como un proceso ágil para la adopción al nacer, puesto que el ser humano que se encuentra desarrollándose y creciendo dentro del vientre de la mujer es inocente, no ha cometido delito alguno. Además, no puede decidir por sí mismo. El aborto corta la existencia de un individuo de la especie humana. Y el problema de fondo no radica en que la mujer esté embarazada, sino que radica en que los violadores sexuales no son denunciados formalmente y quedan impunes. Y aquí se ha hablado de estadística, de cuántas niñas están embarazadas. Pero yo pregunto, ¿tenemos los datos de cuántos violadores han sido detenidos o han sido acusados? Dispone de un minuto, asambleísta. ¿Desde cuándo está establecido en las leyes ecuatorianas la pena de muerte? ¿Acaso lo vamos a implantar ahora? Otro aspecto preocupante es que mucha gente esté traspasando esa línea muy fina que permite de forma camuflada la legalización del aborto para las facilidades que está dando este proyecto de ley. Hoy alrededor de 25,000 adolescentes de 15 a 17 años son madres, y con este proyecto de ley, según los artículos 34, bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, documento, examen o declaración previa. Hablo como mujer, como madre, como hija, como hermana. Hoy requerimos urgentemente políticas públicas con enfoque de género para prevenir la violencia y prevenir muertes. A las mujeres que han sido víctimas de violaciones, que se les brinde una
una atención integral. El problema no va a terminar con el aborto. ¿Qué pasa después del aborto? Ellas necesitan una atención integral. No olvidemos que las mujeres somos vida, que damos vida. No cambiemos nuestra naturaleza y luchemos juntas por nuestro derecho. Y hagamos énfasis que esta Asamblea Nacional hoy legisla para la vida. Muchas gracias.